El Señor del Rebozo. En el siglo XVI se construyó el convento dominico a espaldas del que fuera templo de Santa Catarina de Siena, ubicado en la calle que recibiera el mismo nombre y que hoy es conocida como República de Argentina. Se dice que para su fundación recibió la ayuda de 3 mujeres sumamente religiosas y ricas, conocidas como las Felipas, quienes reunían rentas de una especie de fideicomiso. Fue así como el nuevo convento pudo recibir monjas que se acogían a la advocación de Santa Catarina. En el templo se recuerda perfectamente que estaba a la derecha un Cristo de madera esculpido por un desconocido. Para que se dé una idea de cómo era la escultura, le diremos que era un Cristo de mirada triste y de palidez mortal, con grandes llagas sangrantes y una corona de espinas cuyas puntas parecían clavarse en la carne. De la madera también parecía escurrir sangre. Daba lástima esta triste figura del Señor, colocada a la entrada del templo, con su cuerpo llagado y apenas cubierto con un trozo de túnica morada. Inspirada en la imagen llegó una novicia de nombre Severa de Gracida y Álvarez, que más tarde adoptaría el sobrenombre de Sor Severa de Santo Domingo. Se dice que cada vez que ella iba a misa al templo de Santa Catarina, se detenía para murmurar un par de oraciones al Señor cargado con tan pesada cruz, al grado de que cada día lo advertía más agobiado, más triste, más sangrante. Pasaban los años y la monja, que sentía una extraña compasión, se paraba cada vez más tiempo a contemplarlo. Así pasaron los años, 32 para ser exactos, y la monja se hizo vieja, enferma y cansada, pero no por eso declinó en su adoración por el Señor de la Cruz a cuestas. Una noche, cuando el viento azotaba con gran fuerza, la monja sintió un deseo de ir a cubrir la imagen, que de acuerdo con su creencia se estaba mojando, pero como sus fuerzas eran escasas, comenzó a decir: «Jesús Cristo mío, dejadme que cubra vuestro enjuto y aterido cuerpo. Venid a mí, Señor, y mostraos ante esta pecadora que solo ha sabido amarte y adorarte en religiosa reverencia». Al decir esto, el aire arreció más, pero en la puerta de la celda de la enferma monja se dejó ver un triste mendigo que parecía implorar pan y abrigo. La religiosa tomó al hombre ofreciéndole pan mojado en aceite y agua. Luego cubrió su cuerpo con un chal que a duras penas sacó de su ropero. Al terminar de hacer esto, el cuerpo de la monja se estremeció, lanzó un profundo suspiro y falleció. A la mañana siguiente hallaron su cuerpo yerto, pero oloroso de santidad. Se cuenta que despedía un exquisito aroma a rosas y en su rostro tenía una sonrisa beatífica, que hacía a todos olvidarse que había sufrido mucho en los últimos años de su vida. Pero allá en el templo de Santa Catarina de Siena ocurrió el prodigio más grande, pues la imagen sangrante del Señor de la Cruz a cuestas estaba cubierto con el chal de la vieja monja. Desde entonces, y considerado esto como un milagro, un hecho inexplicable, las religiosas y los fieles bautizaron a esta imagen como el Señor del Rebozo, mismo que se encuentra en lo que hoy es la biblioteca. El Cristo Negro. Este suceso aconteció en la iglesia de Porta Coeli y el protagonista de la historia tenía el nombre de don Fernando Nájera, hombre de la nobleza de la Nueva España, no nada más por su alta alcurnia, sino que era de familia adinerada, y él en lo personal poseía enormes propiedades, además de recibir pensiones por rentas públicas. Por lo que se ve, tenía riqueza en abundancia, por lo que llevaba una vida muy desahogada. Pero curiosamente, si en lo material fue rico, lo era más en lo espiritual, de cuya alma manaba bondad hacia sus semejantes. A todo aquel que le solicitaba su ayuda se la daba, ya fuera en dinero o en lo espiritual, proporcionando un buen consejo. Al fin y al cabo ofrecía sus servicios con la mejor voluntad del mundo. Quitaba el hambre a los pobres y les daba en abundancia para que ya no padecieran. Daba consejo espiritual a quien se lo pidiera, y así sus palabras sanaban cualquier tristeza, cualquier melancolía. Y no cabe duda de que Dios, pendiente de lo que hacen sus criaturas,
le iba haciendo mercedes para que sus caudales aumentaran y su espíritu se volviera más exquisito. Este buen caballero era muy madrugador. De hecho, se levantaba de la cama antes que sus sirvientes, y apenas asomaban los primeros rayos del alba, se envolvía en su negra capa, poniéndose su sombrero, sortijas de oro, y presto se encaminaba a la iglesia de Portacoeli. Ahí se hincaba en el presbítero, en donde había colocado una silla especialmente con sus cojines, en gratitud a todos los bienes que habían hecho, tanto como sus antepasados como él mismo. Escuchaba la misa con gran devoción, y terminada esta, acostumbraba a regresar lentamente a su casa, pero antes de salir del templo, se detenía frente a un Cristo de gran talla, cuya blancura lo hacía resaltar del altar de oro en donde se encontraba colocado. El Cristo, hermosísimo, pendía de la cruz. En ella colgaba su hermoso cuerpo, pendientes sus manos de los crueles clavos que le atravesaron y sus pies desgarrados, de los que emanaban una herida roja y ancha. La cabeza del Salvador se hallaba recargada sobre su pecho, tapizado de hilillos de sangre, donde encontraba también reposo su rizada barba. Sus largos cabellos le salían por encima de la frente lastimada por la corona de espinas, y sus ojos entreabiertos, llenos de dolor, y su boca a medio abrir, dando la impresión de que acababa de escaparse el último aliento de vida. El buen caballero le ofrecía a diario su oración y al término de ella besaba los pies del Santo Cristo, con mucha devoción, y fuego. Ponía unas monedas de oro en el plato destinado para recolectar las limosnas del templo. Todos los días, sin excepción, hacía esto don Fernando Nájera. Desgraciadamente nunca falta en la vida un alma perturbada por el egoísmo y la envidia. Esos seres a quienes pesan el bien ajeno y que se alegran de ver la desgracia del prójimo y que les da tristeza cuando lo ven con bien. Nos referimos a un señor de nombre Andrés Peniche, a quien en su corazón le penetró la polilla de la envidia y se dedicó en cuerpo y alma a atacar a don Fernando Nájera. Por todas partes hablaba mal de él, con el propósito perverso de desvirtuar ante los ojos de los demás sus buenas acciones. Este pervertido hombre era de aquellos que con mucha rigurosidad ven los males de los demás, pero no los propios, y así fue convirtiendo a don Fernando en blanco de los tiros de su asquerosa lengua. Tanto lo atormentó la envidia que los celos de don Fernando lo atosigaban a toda hora, y para su mala fortuna, esta mala pasión llegó a cegarle el entendimiento, y trató obsesionado de hacerle al noble caballero todo el mal posible, hablando de él ante los demás, o ya fuera obstaculizándole sus negocios. Pero entre más se empeñaba en dañar a tan fino caballero, curiosamente a éste le iba mejor, y obtenía mayores ganancias. Esta situación desde luego acabó por hacerle más mal a Andrés Peniche, quien tornó su envidia por odio. Escupía el nombre de don Fernando, y así lo aborrecía cada día con mayor fuerza. Bramaba como toro salvaje contra él, lo maldecía y le dirigía ofensas terribles, hasta que todo ese odio lo llevó a concebir la idea de quitarle la vida. Se quedó saboreando en su mente embrutecida por el odio esta idea que seguramente se la aconsejaba el mismísimo diablo. Después de meditar profundamente este consejo del maligno y aprobarlo, empezó a maquinar la forma de privar de la vida a don Fernando. Muchas ideas pasaban por su pervertida mente, que si con un puñal, que si con una espada, o quizá con una daga, o acaso sería mejor un pistolete. Así fue dando vueltas al asunto hasta que se le ocurrió la idea del veneno. Todo esto era natural, pues su cobardía le hacía rechazar la idea de enfrentarlo directamente con una daga, espada o pistolete, pues podría haber alguien que lo viera y desde luego ponerlo en manos de la justicia. Asimismo descartó la idea de contratar a un criminal que privara de la vida a don Fernando, por el mismo temor. Podrían capturar al matón a sueldo y acabarían por ponerlo a él en manos de la justicia. Así que se decidió por utilizar el veneno, pues éste le ofrecía la ventaja, además de que lo podía operar desde lejos y con mucho menor riesgo de que se dieran cuenta de que él era el asesino. Ni corto ni perezoso se puso a la búsqueda de un brujo que le elaborara el elixir que no quitaba la vida en el acto, sino que poco a poco iba ejerciendo su nocivo efecto sobre el cuerpo de la víctima.
y a los pocos días lograba apagar la existencia de quien tenía la desgracia de ingerirlo. Este licor mortal era caro, pues junto a él se pagaba también el silencio de quien lo elaboraba, y además lo extraía de diversas resinas de plantas y árboles que sólo él conocía. Ya obteniendo el mortal veneno que daría fin a la existencia de don Fernando, ideó Andrés Peniche fabricarle un pastel de hojaldre que tanto gustaba a don Fernando, y mismo que bañó con el licor venenoso y procedió a enviárselo a la pobre víctima, para lo cual lo colocó en una finísima charola china, aduciendo que era un regalo que le enviaba su buen amigo el alcalde de la corte, a quien mucho estimaba, y que era para que se desayunara al día siguiente, acompañado de una buena taza de chocolate. Así lo hizo el pobre de don Fernando, quien era gran degustador del chocolate, acompañándolo del riquísimo pastel de hojaldre, quedándole en la boca un dulce sabor, pero más tarde produciéndole un raro mareo que nunca había sentido. El victimario, con gran curiosidad por ver qué le había pasado a don Fernando, se puso a seguirlo, pues bien sabía que éste, fiel a su costumbre, no dejaba de ir a la iglesia de Portacoeli, para asistir a la misa como siempre, vestido con su capa negra y su fino sombrero de pluma de ganso, y saludando a todos aquellos que se iban encontrando por su camino. Penetró en la iglesia y se acercó al Santo Cristo, a quien le oró en la forma acostumbrada, y se hincó a besarle los pies. Pero en el acto mismo de poner sus labios en los pies del Cristo, estos se obscurecieron de repente, y así paulatinamente toda la figura fue tomando un color oscuro, hasta quedar totalmente negro, como si estuviese sido tallado en madera de ébano. Los fieles que se encontraban en el interior del templo miraron con asombro lo que estaba pasando, pues del color marfil que tenía el Santo Cristo, éste se había puesto negro ante sus propios ojos. Don Fernando estaba más asombrado aún y se preguntaba a sí mismo cuál sería el motivo por el que al poner sus labios en la santa imagen, ésta se había tornado oscura. Pero si para todos había sido sorpresa, lo fue aún más para Andrés Peniche, quien de inmediato dejó de odiar a don Fernando, se hincó ante los pies del noble caballero y acabó por confesarle que le odiaba tanto, que había ideado la forma de quitarle la vida y que la mejor manera era envenenándolo con el pastel de hojaldre, y le dijo además que el Cristo que él había besado absorbió el veneno que él cobardemente le había suministrado y que acababa de pasar un verdadero milagro, pues la santa imagen lo había librado de una muerte segura. Don Fernando, que se pasaba de bueno y toleraba todas las ofensas, lo perdonó en el acto mismo, dirigiéndole a Andrés Peniche palabras suaves, y lo abrazó con mucho cariño como si fuera un pariente cercano. La gente que ahí se encontraba, después de pasar el asombro, intentó aprehender al asesino para ponerlo en manos de la justicia, pero lo impidió don Fernando y le suplicó a los ahí presentes que lo dejaran ir en paz, que él ya lo había perdonado.